En el mundo del fútbol hay opiniones que se dicen una vez, se escuchan una vez y luego se olvidan. No porque no sean importantes, sino porque en el ruido constante de este deporte todo termina sepultado debajo de la siguiente noticia. El siguiente partido, el siguiente escándalo. Pero hay opiniones que el tiempo se encarga de recuperar, de sacar del fondo del olvido y ponerlas de nuevo sobre la mesa con una claridad que duele. Lo que dijo Zinedine Zidane sobre Vinicius Jr. hace ya varios años es exactamente ese tipo de opinión. Zidane habló. Todos lo escucharon, y casi nadie le hizo caso. Hoy, viendo lo que está pasando con el extremo brasileño del Real Madrid, resulta imposible no volver a esas palabras y entender que el francés, como siempre, veía el fútbol de una manera que muy pocos son capaces de ver. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para situarnos, hay que recordar que Zidane fue el entrenador que le dio a Vinicius Jr. sus primeras oportunidades reales en el Real Madrid. El brasileño llegó al club blanco en el verano de 2018, procedente del Flamengo con apenas 18 años. Una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y una presión mediática que hubiera aplastado a cualquier jugador sin la fortaleza mental adecuada. Los primeros meses de Vinicius en Madrid fueron complicados. Erraba goles con una frecuencia que generaba burlas, memes y un debate público que en muchas ocasiones cruzó la línea de lo constructivo para entrar directamente en la crueldad. Y en medio de todo ese ruido, Zidane era el escudo. Zidane era el que lo defendía. Zidane era el que repetía, con esa calma suya característica, que Vinicius tenía algo que los demás no tenían y que el tiempo se encargaría de demostrarlo. Lo que Zidane vio en Vinicius desde el principio era algo que iba más allá de los números. No era la velocidad, aunque Vinicius tiene una velocidad extraordinaria. No era la técnica individual, aunque su regate es de los más desequilibrantes del fútbol europeo. Era algo más difícil de cuantificar, la voluntad de mejora. Zidane decía en ruedas de prensa que Vinicius era el jugador que más tiempo pasaba en el campo de entrenamiento después de que el resto del equipo ya se había ido. El jugador que pedía repetir ejercicios. El jugador que preguntaba, que escuchaba, que aplicaba. Y eso, en el Real Madrid, donde el ego puede convertirse en un obstáculo antes que en una herramienta, era un diferencial enorme. Pero la opinión más importante que Zidane expresó sobre Vinicius no fue en las ruedas de prensa habituales, fue en el contexto de una pregunta sobre el futuro del fútbol. Cuando le preguntaron qué jugador joven le parecía que podía marcar la siguiente era del fútbol mundial, Zidane mencionó a Vinicius. No a Mbappé, que en ese momento ya era más famoso. No a Pedri, que ya generaba entusiasmo en España. Vinicius. Y añadió algo que en su momento pasó casi desapercibido, que Vinicius todavía no había mostrado ni la mitad de lo que era capaz de hacer, que lo mejor estaba por llegar, que cuando Vinicius encontrara la consistencia, el mundo del fútbol entendería por qué el Real Madrid había pagado lo que pagó por él. Ese era el mensaje, que todo lo que se había visto hasta entonces era apenas el aperitivo. Y la mayoría de la gente, incluyendo muchos periodistas especializados, lo ignoró. Siguieron hablando de los goles fallados, de las ocasiones desperdiciadas, de si Vinicius era o no un jugador de élite real. El debate sobre Vinicius se convirtió en uno de los más recurrentes del fútbol español durante varios años, con posiciones casi irreconciliables entre los que lo defendían y los que lo atacaban. Y mientras ese debate se desarrollaba en los estudios de televisión y en las redes sociales, Vinicius callaba, trabajaba y mejoraba. La temporada 2021-2022 fue el punto de inflexión. El Real Madrid de Carlo Ancelotti, con Vinicius como punta de lanza, tuvo una Champions League que todavía hoy es difícil de explicar racionalmente. Eliminaron al PSG, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool en una serie de remontadas que parecían desafiar las leyes de la probabilidad. Y en todas esas noches mágicas del Bernabéu, Vinicius fue el protagonista central. Su gol en la final de París contra el Liverpool, ese gol que le dio al Real Madrid su 14ª Champions League, fue el momento en que el mundo del fútbol tuvo que rendirse a la evidencia. Vinicius Jr. no era un proyecto, era una realidad, pero Zidane ya no estaba en ese momento. El francés había dejado el banquillo del Real Madrid en 2021, y hay algo profundamente irónico en el hecho de que la explosión definitiva de Vinicius ocurriera precisamente cuando su principal valedor ya no estaba al frente del equipo. Zidane sembró, Ancelotti recogió la cosecha, y el trabajo que Zidane había hecho durante años, esa apuesta sostenida por un jugador al que muchos pedían aparcar, fue la base sobre la que se construyó todo lo que vino después. Desde entonces, Vinicius ha ganado 2 Champions League con el Real Madrid, ha sido finalista del Balón de Oro en 2024 y se ha convertido en el jugador más temido de Europa en las grandes noches europeas. Sus números en la Champions League son de una consistencia que muy pocos extremos en la historia del torneo han igualado. Y más allá de los números, hay algo en la manera en que Vinicius juega en los partidos grandes que recuerda mucho a lo que Zidane hacía en su época como jugador. La capacidad de elevar el nivel precisamente cuando la presión es máxima. Hay una dimensión del caso Vinicius que no se puede ignorar y que tiene que ver con algo mucho más serio que el fútbol. Vinicius ha sido víctima de insultos racistas de manera repetida y sistemática en partidos de la liga. Episodios
Episodios documentados, denunciados y que generaron un escándalo internacional que llegó mucho más lejos que las páginas deportivas. El propio gobierno brasileño intervino, FIFA emitió comunicados y Vinícius, lejos de encogerse, lejos de bajar el perfil, decidió hablar, decidió no guardar silencio. Decidió convertirse en portavoz de una causa que trasciende el fútbol. Esa valentía, esa disposición a usar su plataforma para algo más grande que sus propios intereses, es otra dimensión del jugador que Zidane también reconoció tempranamente, la fortaleza de carácter. Deja tu like, suscríbete y comparte, porque Zidane, que como jugador también sufrió las presiones de ser uno de los más grandes de su generación, sabía reconocer esa fortaleza cuando la veía. Y la vio en Vinícius desde el principio, un jugador que llega a los 18 años al Real Madrid, que enfrenta burlas masivas por sus errores de definición, que tiene que ganarse el respeto en uno de los vestuarios más exigentes del mundo, y que en lugar de hundirse trabaja más duro y vuelve más fuerte. Ese jugador tiene algo especial, no en las piernas, en la cabeza. Técnicamente, la evolución de Vinícius entre 2018 y hoy es uno de los estudios de caso más interesantes del fútbol moderno. Su porcentaje de definición ha mejorado de manera sostenida año tras año. Su capacidad de jugar sin balón, de hacer movimientos off the ball que crean espacios para sus compañeros, ha crecido exponencialmente. Ha desarrollado un disparo con la derecha que antes prácticamente no tenía. Ha mejorado su juego aéreo y ha mantenido y refinado lo que siempre fue su mayor arma, el 1 contra 1, ese regate eléctrico y desequilibrante que hace que los defensores del mundo entero teman el momento en que Vinícius recibe el balón de cara y con espacio. En el Real Madrid actual, Vinícius es ya una leyenda en construcción. Ha jugado finales de Champions League, ha marcado en noches históricas, ha sido el motor de equipos que han ganado todo lo que había que ganar. Y lo más importante, sigue mejorando. Con 24 años, está en la plenitud de sus capacidades físicas y cada temporada añade nuevas herramientas a su juego. Los entrenadores rivales hablan de él como del problema más difícil de resolver en el fútbol europeo actual. Eso es exactamente lo que Zidane predijo cuando nadie más quería escuchar. La relación entre Zidane y Vinícius también tiene un elemento personal que vale la pena mencionar. Se habla de que el técnico francés mantuvo una comunicación cercana con el jugador incluso después de dejar el Real Madrid, que siguió sus partidos, que le ofreció consejos cuando los necesitaba, que fue una figura de referencia en los momentos de duda. En el fútbol, donde las relaciones entre jugadores y entrenadores a menudo terminan en el momento en que se acaba el contrato, ese tipo de vínculo sostenido en el Timepo dice mucho de ambos, de la generosidad de Zidane como persona y de la gratitud de Vinícius como profesional. Zidane entendió la esencia de Vinícius Jr. mejor que nadie. Mientras el entorno lo criticaba por su falta de definición inicial, Zidane lo protegió, convencido de que su caos creativo era su mayor virtud. Se negó a domesticar su juego apostando por la libertad que lo hacía único. Esa confianza fue la base de la transformación de un joven cuestionado en una superestrella mundial. La evolución de Vinícius desde 2018 ha sido notable. Superó las burlas iniciales para convertirse en el jugador más determinante en las noches europeas del Real Madrid, acumulando títulos y demostrando una capacidad mental superior. El controvertido episodio del Balón de Oro 2024, donde no fue galardonado pese a una temporada dominante, solo confirmó su estatus como uno de los mejores del planeta, un reconocimiento impensable hace pocos años. Ahora, la mirada está puesta en el Mundial 2026. Tras consolidarse en el Real Madrid, el gran reto de Vinícius es liderar a una Brasil que necesita su capacidad para manejar la presión en los momentos críticos. La historia ha validado la apuesta del técnico francés. Zidane vio en Vinícius un talento generacional antes que nadie. Su visión no era un error, era un pronóstico preciso sobre un jugador que sigue rompiendo techos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.